Le damos la gloria a Dios en esta mañana. Y le damos la bienvenida a todos los hermanos que hasta ahora han llegado. Lo mismo le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos en Cristo que hoy no pudieron venir, pero sé que nos van a ver y nos están viendo por YouTube, por Facebook Live. Le damos la gloria a Dios, le damos la bienvenida a todos ustedes en esta preciosa mañana. Ahora vamos a disponernos a continuar en la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo de Dios que en esta hora tome el control de este lugar, tome el control de nuestras vidas, que todo lo que se vaya a hacer a partir de este momento, que sea bajo su control y autoridad. Te pedimos, Señor, que llenes este lugar, que toques la vida de cada uno de mis hermanos, que le hable, Señor, a su corazón, que los edifique con esta palabra. En el nombre de Jesús, todo espíritu de oposición, todo espíritu de incredulidad, todo hombre fuerte que está operando en los aires en contra de lo que ahora se va a decir aquí y se va a declarar. En el nombre de Jesús, todo diablo, toda brujería, toda malicia en los aires, se cancela ahora, es reprendida, es atada y declarada sin poder y sin autoridad. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios. Gracias, mi Dios amado, por este momento. Establecemos ahora el gobierno y el señorío de Cristo sobre este lugar, sobre cada vida y sobre cada corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo trajeron la Biblia? ¿Cuándo trajeron? Abra su Biblia, Mateo capítulo 14, versos del 25 al 29. Mateo 14, del 25 al 29. Amén. Dice la palabra de Dios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén y amén. Padre, hemos declarado tu palabra. Tu palabra nos limpia, Señor. Tu palabra es vida. Tu palabra es lumbrera. Tu palabra, Señor, es más cortante que espada de doble filo. Mis hermanos, yo nunca hago esto, pero se los voy a decir. Eso lo hacen otros predicadores, pero dile al que está a tu lado, ahí tócalo, dile: no es por emoción, es por obediencia. Dile: no es por emoción. Dile que tienes ahí al lado tuyo, que me están viendo por YouTube. No es por emoción, es por obediencia. Porque el apóstol Pedro, antes de dar el primer paso fuera de la barca, no actuó por impulso,
Él no dijo, voy a caminar sobre el agua y le voy a demostrar al Señor que yo también tengo fe. No, no fue así. El primero, dice la Biblia, donde acabamos de leer, que él primero buscó la aprobación del maestro y le preguntó, Señor, si eres tú, si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya a ti. Amén. Entonces, aquí podemos ver que Pedro no se movió, donde leímos, hasta que él escuchó de los labios del Señor una palabra clara. Hasta que él no escuchó que Cristo le decía, ven, él no se movió. Ahora, la fe verdadera no es lanzarse a la locura a ver qué pasa. La fe verdadera es esperar y obedecer la voz de Dios. Si Dios no te ha dicho ven, mejor quédate en la barca y ves preparándote. Y cuando Dios te dé la palabra, entonces sí, muévete con total confianza, porque esa palabra es la que te va a sostener, mi hermano, en medio de la tormenta. Amén. El gran problema actual es que la gente lee este pasaje, se emociona y quiere saltar de la barca inmediatamente, sin tener una palabra de parte de Dios. Y terminan ¿cómo? Ahogándose en medio de sus propias decisiones. Renuncian a empleos, inician ministerios, abren negocios sin consultar a Dios. Y eso es saltar de la barca sin tener una palabra del respaldo por parte de Dios. Y es ahí donde viene el hundimiento. Vidas estancadas, procesos atrasados, frustración, depresión. Muchos terminan ahogados en las deudas, en el fracaso, etcétera, etcétera. Cuando te mueves fuera de la palabra de Dios, te estás moviendo bajo tus propias capacidades, con tus propios recursos. Amén. Y usted sabe que nuestros recursos son limitados y nuestras capacidades y la capacidad humana, mi hermano, en cualquier momento falla. Amén. Y mire, en el Antiguo Testamento, reyes, sacerdotes, profetas, jamás daban un paso sin consultar a Dios. Reyes como David le preguntaban antes al Señor, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en las manos? ¿Los perseguiré? No se movían si Dios no les daba una palabra. No se movían si Dios no les decía, ve. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Los apóstoles esperaban siempre la dirección del Espíritu Santo antes de abrir una obra o viajar para ir a predicar a otra ciudad. Así es, mi hermano. Ningún héroe de la fe, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, caminó por impulso. Todos entendían que para cada paso en la vida, ya sea un negocio, ya sea el matrimonio, ya sea un viaje, un cambio de casa, de barrio, de lo que sea,
un ministerio, se necesita el respaldo de Dios. Amén. Hay gente que se muda de casa, de barrio, sin consultarle a Dios. Y después tienen problemas. Y dicen, ¡ay, Dios mío! ¿Qué me pasó? Pues no le pediste a Dios. Viste que la cosa era tan sencilla que no meditaba consultarle a Dios, sino que tú eres capaz de resolver. ¿Qué te quiere decir? Que no te desesperes por salir de la barca si Dios te ha dicho que esperes. Quédate quieto, porque es preferible estar quieto dentro de la barca bajo la voluntad de Dios que ahogándote en el mar por causa de nuestra propia soberbia. La fe, y escúcheme esto, iglesia, la fe no consiste en presionar a Dios para que bendiga tus planes. La fe verdadera es alinearte a los planes que Dios ya bendijo. Amén. Asegúrate de que antes de dar el próximo paso en tu vida, hayas escuchado con claridad la voz de Dios diciéndote, ven. Amén. Entonces, hay un principio importantísimo en el pueblo de Dios. Y ese principio es consultar antes de actuar. En el Antiguo Testamento, consultar a Dios no era algo opcional, como muchas veces nos pasa a nosotros ahora. No. Consultar a Dios en el Antiguo Testamento era un estilo de vida. Un estilo de vida. Los reyes de Israel no ganaban las batallas por tener los mejores ejércitos o las mejores estrategias, mi hermano. Ellos vencían porque se movían bajo la dirección divina. Y si tú quieres vencer, ese es el primer principio. Muévete bajo la dirección de Dios. Porque si el profeta decía, sube, ellos avanzaban. Si decía, no te muevas, ellos se quedaban quietos. Así de simple. Había una dependencia total de la voz de Dios. Amén. Total dependencia total. Y para entender esto, te voy a dar una historia. Para entender esto, vemos la historia de dos reyes, el rey de Israel y el rey de Judá. Ellos se aliaron para ir a la guerra contra el rey de Moab. Algo lógico. El pueblo de Dios contra los enemigos de Dios. Ellos se aliaron, pero cometieron un gran error. Como les decía, ellos pensaban que porque iban contra sus enemigos ya tenían la aprobación de Dios. Y no consultaron a Dios. Y avanzaron bajo su propia cuenta y riesgo, siguiendo sus propios planes. ¿Y cuál fue el resultado? Terminaron atrapados en medio del desierto, rodeados de la nada, sin una sola gota de agua y con un ejército hambriento y debilitado. Estaban a un paso del fracaso total.
Escúcheme bien esto, porque a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Emprendemos proyectos, compramos cosas o tomamos decisiones importantes a la carrera. Y cuando nos encontramos en el desierto, frustrados y sin fuerzas, entonces es cuando reaccionamos. Y como se dice por ahí, ¿ya para qué? Ahora a pedirle perdón a Dios. Eso fue lo que le pasó al rey de Israel y al rey de Judá. Pero dice la palabra que el rey de Judá reaccionó en medio de la crisis y preguntó, ¿no hay aquí un profeta para que consultemos al Señor? La respuesta, claro, aquí hay un profeta. Aquí hay un profeta. Segundo principio, cuando tú necesites respuesta de Dios, busca intimidad. Si quieres respuesta, busca intimidad. Ellos buscaron al profeta Eliseo. Y miren lo que hizo Eliseo. Antes de dar la respuesta, preguntó, dijo, búsquenme un tañedor de arpa. ¿Por qué? Porque necesitaba adorar. Necesitaba el profeta calmar la atmósfera, el ambiente y buscar la presencia de Dios. Y cuando comenzaron a adorar y adoraron a Dios, la palabra de Dios, entonces vino al profeta. Y el profeta dijo de parte de Dios, hagan pozos en este valle. No verán viento, ni verán lluvia, pero este lugar se llenará de agua. Ahí estaba Dios. No solo les dio agua, esa agua que era tan necesaria en ese momento para que ese ejército sobreviviera, sino que también les dio una estrategia perfecta que los llevó a una victoria aplastante sobre Moab. Amén. Iglesia, el principio sigue siendo el mismo para nosotros hoy. No es ni un solo paso sin el sí de Dios. No te lances a la batalla de la vida confiando solo en tus propias fuerzas o en tu inteligencia o dando por sentado que esa es la voluntad de Dios, sin antes oír el sí de Dios. Porque caes en algo que a Dios le desagrada, que es el orgullo. ¿Y sabes qué es el orgullo? Creer que podemos solos. Lamentablemente, este principio de consultar a Dios se ha ido perdiendo en nuestra vida a medida que usted y yo empezamos a prosperar y ya nos sentimos con fuercecitas, ya nos sentimos capaces, ya sentimos que podemos solos. Y ahí es donde está el peligro. Dios nos regaló algo que se llama libre albedrío. No está en la Biblia, pero ¿y qué es el libre albedrío? Es la capacidad de decidir por nosotros mismos. Pero ese regalo que nos da Dios, a veces nosotros lo convertimos en soberbia.
en orgullo. Y caemos en la trampa de creer que podemos programar nuestras victorias y que podemos evitar las derrotas basándonos en nuestra fuerza, en nuestro talento, en nuestros estudios, en nuestra experiencia. Y nos olvidamos de que el éxito, que yo eso se los prediqué hace como un mes, creo, el éxito sin Dios es solo un fracaso disfrazado. Se lo repito, el éxito sin Dios es solo un fracaso disfrazado. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a ser dependientes. Jesús mismo lo dijo. Tenemos que ser ¿qué? Tenemos que aprender a ser como niños. Un niño no se preocupa qué va a comer ni qué se va a poner de vestido. Él confía totalmente en sus padres. Amén. Nosotros necesitamos esa misma actitud, esa misma dependencia absoluta. Ser como un bebé que necesita ser alimentado y sostenido diariamente por Dios. Amén. Debemos entender de una vez por todas que nuestra vida no tiene un sustento real ni duradero si no está firmemente apegada a la palabra de Dios. ¿Saben por qué hoy en día vemos tantos cristianos frustrados? Cristianos frustrados. Vemos cristianos estancados, confundidos y deprimidos. La respuesta es dura, pero es real. Porque se mudaron a terrenos donde Dios nunca los mandó. Amén. Se mudaron donde Dios nunca los mandó. Tomaron decisiones comerciales, familiares o ministeriales a puerta cerrada, sin dirección divina. Y ahora están sufriendo las consecuencias de un lugar donde Dios no prometió respaldarlos. Amén. Iglesia, el orgullo nos dice, tú puedes solo, tú tienes plata. Hazlo. Pero la fe nos dice, no te muevas hasta que el Señor hable. Amén. Aleluya. Al rey David, Dios mismo lo había elegido, mi hermano. Muchas profecías estaban sobre su vida. Él había sido ungido desde muy joven. David contaba con el respaldo absoluto del cielo para gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Él tenía poder, tenía recursos, tenía un ejército y cargaba una unción impresionante. Sin embargo, David jamás dijo, bueno, como soy el ungido y tengo tanto poder, entonces hoy voy a poner mi trono en una de las ciudades de los filisteos. Los voy a conquistar y desde allá voy a gobernar. Jamás. Porque David entendía, mi hermano, el secreto de todo, un secreto profundo. La unción que cargaba solo se activaba en el lugar del diseño de Dios. Amén. Y ese lugar era Jerusalén.
Desde allí se le había ordenado que debía gobernar y no en otro lado. Y el grave error de muchos cristianos hoy en día es que quieren llevar su don, su talento o su ministerio más allá de la voluntad de Dios. Pero escúcheme bien, iglesia. No hay don que funcione correctamente fuera de la voluntad del dador del don. Amén. El talento te puede abrir puertas, pero solo la obediencia al diseño de Dios te va a mantener firme dentro de ellas. El principio más grande que tú y yo debemos aprender es este. Necesitamos someter nuestros sueños, nuestras emociones, nuestros talentos, nuestras decisiones a la palabra de Dios. Cuando tú caminas bajo este principio de sumisión y consulta, la Biblia dice que todo te irá bien. Amén. Todo te irá bien. Y no porque no vayas a tener problemas, sino porque Dios estará contigo en medio de esos problemas. Amén. Al fin y al cabo, el poder de escuchar y de obedecer a Dios es lo único que definirá el verdadero éxito en tu vida. ¿Me estás entendiendo? Entonces, iglesia, no busques éxito a tu manera. Busca dirección de Dios. Quédate en el lugar de tu diseño. ¿No lo conoces? Permite que Dios te lo muestre. Ese es el lugar más incómodo. Consulta antes de pelear. Prepárate para ver los pozos de tu vida llenarse de agua. Mire, el secreto de Jesús, el secreto del éxito en el ministerio de Cristo fue el de sumisión absoluta al Padre. Y si todavía te queda alguna duda de este principio o de la importancia de este principio, quiero que mires al ejemplo máximo, al estándar más alto, al mismo Jesucristo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el ministerio terrenal de Jesús solamente duró 3 años y medio? No fue por accidente, ni porque los romanos o los fariseos tuvieran el control de la situación y ese día lo cogieron. No. Duró ese tiempo porque ese fue el diseño exacto, el tiempo que el Padre Celestial le asignó a Jesús. Si Jesús se hubiese quedado un solo día más por su cuenta, intentando alargar las cosas con su agenda humana, el plan de salvación no habría funcionado. ¿Me está entendiendo? El mismo Jesús nos reveló el secreto del éxito de su vida, de sus milagros y de su ministerio. Él no andaba improvisando, él caminaba bajo una obediencia perfecta al Padre. Miren lo que dice la Escritura en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quiénes nos creemos nosotros entonces para pretender vivir una vida de victoria, ignorando la voz y la dirección del Padre? ¿Quiénes nos creemos nosotros?
A veces pasamos años cansados de fracasar en nuestros propios términos, cuando el secreto siempre ha sido el de rendirnos. Amén. El éxito en el reino no se mide por cuán rápido corres, sino por qué tan bien obedeces. Entonces, tú que estás ahí sentado escuchándome ahora, deja de pelear en tus fuerzas. Deja de marchar por el desierto sin agua. Vuelve al diseño original. Consulta al Padre en oración, mi hermano. Somete tus talentos, somete tus dones a su palabra y Él guiará tus pasos, iglesia. Y yo quiero que tú, allí donde tú estás, ores y entregues tu agenda al Señor en esta hora. Entrégasela allí. Mire, hay una verdad profunda, pero que a la vez es un poco incómoda para que el pueblo de Dios, pero que el pueblo de Dios necesita asimilar con urgencia en el día de hoy. Una cosa, iglesia, escúcheme bien, usted que es un ungido de Dios. Una cosa es tener el poder para hacer algo y otra muy diferente es tener la autorización de Dios para hacerlo. El gran peligro en la iglesia actual es el cristiano que se mueve con poder, pero sin autorización divina. Y eso se ve mucho. Operar en el reino de los cielos requiere discernimiento y no solo entusiasmo. Vamos a poner un ejemplo sencillo de discernimiento. Y espero que usted no me malinterprete lo que le voy a decir. Viene una persona enferma a pedirte oración. Supongamos. Tú sabes que tienes la unción del Espíritu Santo para sanidad en tu vida. Y que la Biblia dice que pongamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Que la oración de fe sanará al enfermo. Pero antes de actuar a la carrera y de poner las manos, necesita conectarte con el Espíritu Santo y discernir cuál es la voluntad de Dios para esta persona en este preciso momento. ¿Por qué está enferma? ¿Será consecuencia de su desobediencia? ¿O es un proceso de aprendizaje que Dios está permitiendo allí? ¿O es un ataque directo del enemigo? ¿O simplemente no es el tiempo de su sanidad? Y tienes que hacerte primero todo eso, todas esas preguntas y comenzar a discernir a través del Espíritu Santo. Porque si actuamos solamente por impulso o por quedar bien, como el ungido de Jehová, estás operando bajo tu propia cuenta. Y por eso muchas veces la gente ora por sanidad y no pasa nada. Necesitamos el respaldo y la orden del cielo para cada situación en particular. Si Dios te dijo sí, ora por él y te muestra la enfermedad y tú oras, el hombre se sana,
Otro día viene otro y tú ni siquiera ya consultas a Dios, sino que lo das por hecho y comienzas a orar y no pasa nada. Necesitamos el respaldo y la orden del cielo para cada situación en particular. ¿Me está entendiendo? Miren el ejemplo perfecto de esto en el desierto. Jesús llevaba 40 días y 40 noches sin comer. Su cuerpo humano, su cuerpo físico tenía hambre legítima. Y el diablo, que es astuto, se le acercó y le puso una trampa. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, usted no ha pensado en esto. ¿Tiene Jesús el poder para convertir esa piedra en el pan fresco más delicioso? Claro que sí. Él es el creador del universo. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Pero no lo hizo. No convirtió las piedras en pan. ¿Saben por qué? Porque no tenía la autorización del Padre para usar su poder en beneficio propio en ese momento. Jesús le demostró algo extraordinario al enemigo ese día. Fue como si le dijera: yo soy el Hijo de Dios y tengo el poder para cambiar esa piedra. Pero primero tengo que saber qué dice el Padre acerca de esa piedra y qué dice Dios acerca de este pan. No lo que digas tú, Satanás. Con esa actitud, mi hermano, Jesús hizo exactamente lo contrario a lo que hizo el primer hombre, Adán. Adán lo tenía todo, pero decidió actuar fuera de la voluntad de la palabra de Dios para complacer su propio deseo. Jesús, en medio del hambre y de la escasez, decidió sostenerse firmemente en lo que el Padre había hablado. ¿Cuántas veces nosotros, porque podemos hacer el negocio, porque tenemos el dinero para comprar algo, o porque tenemos la capacidad de tomar una decisión, nos lanzamos sin consultar a Dios, sin preguntar? Tener la capacidad y tener los recursos no significa tener la bendición. No uses tu poder, no uses tus recursos o tus talentos para calmar un hambre momentánea. Un hambre de comida, un hambre de cosas, un hambre de disfrutar, de no sé. Si Dios no te ha dado antes la autorización. No sé a quién le está hablando el Señor en esta mañana. Pero es preferible pasar por un proceso en el desierto, sostenido solo por su palabra, que comer un pan que Dios no ha bendecido. Así es con todo, mi hermano. ¿Por qué te digo esta palabra? Simplemente para decirte que el Señor nos dé el discernimiento para movernos solo bajo su santa voluntad.
Mire, alguien dijo una vez, creemos en la gracia, pero no creemos en la ley. Y ese es un problema que hay ahora. Hay gente que no quiere saber nada del Antiguo Testamento, hay gente que no quiere saber nada de la ley, porque ya todo es gracia, gracia, gracia. La gracia es lo más importante. La palabra lo dice porque por gracia sois. Amén. Pero escúchame bien, iglesia. Tú y yo necesitamos la ley para no desenfrenarnos. Tú y yo necesitamos la ley para no desacatar. El cristiano que no vive bajo el sometimiento, bajo el principio, porque estamos hablando de principio, bajo el principio del sometimiento a Dios, es un cristiano que está condenado a vivir una vida en eterna caída y en un eterno fracaso. Si usted solamente es gracia, 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 tenga mucho cuidado. A veces el enemigo, mi hermano, te llevará a escenarios con el único fin de elevar tu orgullo o tentarte a hacer cosas que se ven buenas, pero sobre las cuales Dios a ti no te ha dicho nada todavía. Y si tú te precipitas, si tú cedes a eso, caes en el pecado original de Adán. Actuar fuera de la cobertura de la palabra de Dios. Amén. Ahora volvamos a Mateo 14. Pedro todavía es muy criticado, ¿cierto? Porque a Pedro muchos lo tienen por alguien impulsivo, tosco y sin estudios. Alguien que cambiaba. Y en este pasaje, muchos lo toman diciendo que Pedro era impulsivo. Porque apenas vio a Jesús enseguida, se antojó también de bajarse de la barca. Pero esa noche de tormenta, Pedro demostró ser el hombre más sabio que iba en esa barca. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le respondió con una sola palabra: ven. Ven. Ven, creo que es una canción aquí del hermano Vicente. Búsquela en YouTube. Ven, Vicente Gómez. Él vio a Jesús caminando sobre el mar embravecido, pero no se lanzó al agua de inmediato. Pedro detuvo su impulso. Él esperó el permiso y la autorización de Cristo. Amén. Cuando tú tienes la madurez para esperar el bien de Dios, antes de firmar ese contrato, antes de iniciar esa relación, antes de dar ese paso financiero, algo poderoso ocurre. Dejas de caminar en tus limitaciones humanas y comienzas a caminar bajo los recursos del reino de los cielos. Amén. Ahora, para terminar este mensaje, que ya me he extendido demasiado,
quiero que entiendas que la Biblia nos enseña que hay, escúchame bien, que hay dos maneras en las que Dios suelta una palabra sobre nuestra vida. Hay dos maneras. Y hoy tú necesitas identificar en cuál de las dos te encuentras. Amén. Primero, por la soberanía de Dios. Esto ocurre cuando Dios, en su soberano diseño, decide hablarte sin que tú lo estés buscando o esperando. Un ejemplo, Moisés. Moisés estaba en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro. Moisés estaba en su rutina diaria. No estaba pensando en nada de Dios. Y de repente Dios interrumpe su día a través de una zarza que ardía y no se consumía. Y que le habló y le dijo: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Entonces, la primera forma en que Dios te habla es que Él toma la iniciativa. Dios te encuentra y Dios te da la orden. Amén. Ahora hay la segunda. Ya no es por soberanía de Dios, ahora es por provocación tuya. Como Pedro. Ocurre cuando tú estás en medio de tu barca, en medio de tu tormenta, rodeado de problemas, de crisis, pero en lugar de quedarte llorando, murmurando y quejándote, te atreves a provocar a Dios para que abra su boca. Es cuando te postras y provocas al cielo diciendo: Señor, en medio de un mal diagnóstico, en medio de estos negocios que van mal, en medio de esta tormenta fuerte, no importa. Lo único que quiero es que me digas: Señor, si voy a ti. Suelta una palabra para mi casa, Padre. No me voy a mover hasta que tú me hables. Amén. Es la fe que arrebata una respuesta del maestro. Es esa fe que arrebata un ven de Dios. Iglesia, yo creo firmemente que el Señor hoy está buscando levantar a estas dos generaciones, estas dos cosas en tu vida. Yo quiero una iglesia que sepa esperar pacientemente en la soberanía de su palabra, sin adelantarse, sin orgullo, sin operar sin autorización, pero también está buscando a una generación como Pedro, que en medio de la dificultad, en medio de la crisis más profunda, sabe provocar a que Dios hable. Amén. Aleluya. Una generación que le dice al orgullo: ya no puedo solo. Una generación que le dice al desierto: mis pozos se van a llenar. Si tú estás listo hoy para dejar de pelear en tus fuerzas, si estás listo para pedirle autorización al dador del don, antes de dar el siguiente paso, te invito
que te pongas de pie. Amén. Ponte de pie. Disponte allí. Señor, hoy cierro mi agenda humana. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que tus planes, que tu diseño para mi vida se active ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este momento. Mi hermano, si tú estás ahí en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio del problema, pero tienes el poder de hacer algo y tienes las ganas de hacer algo, pero sientes que no tienes autorización de Dios, déjame decirte de parte del cielo, no saques el pie de la barca todavía. Espera el pen del maestro. Amén. No te ahogues en tus propias decisiones. Porque hoy es un día para que tú y yo nos bajemos del trono del orgullo. Hoy es un día para que sometamos nuestras emociones, nuestros proyectos, nuestros planes al Señor y provoquemos al cielo hasta que el cielo nos hable, hasta que el cielo nos dé una respuesta y nos diga, ven. ¿Cuántos lo creen? Entonces, iglesia, no busques milagros basados en tus propios deseos. Permite antes que Dios te diga, ven. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, amado Dios, por esta palabra. Ella no regresa vacía, Señor, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Y yo sé, amado, que esta palabra fue enviada a alguien especial, a alguien que la recibió en su corazón, a una congregación que te ama, a una congregación que se humilla delante de ti y reconoce que sin ti no puede. Padre, en esta hora hablamos. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder en medio de este pueblo, Señor. Que tu unción ahora esté tocando vidas y corazones. Quebranta ahora los orgullos, Señor. Quebranta todo orgullo, toda altivez ahora. En el nombre de Jesús. Todo yo puedo. Todo yo soy capaz. Todo yo tengo recursos. Ahora, Señor, toca la vida de mis hermanos. Fluye poder de Dios en este momento. En el nombre de Jesús. Los cielos se abren ahora sobre este lugar. Los cielos se abren ahora sobre esta casa. Y una unción fresca, una unción nueva, está descendiendo ahora. Allí está. Está cayendo sobre este lugar en este momento. Trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Toca, Señor. Quebranta ahora, Señor, todo corazón orgulloso.
se humilla ahora a tus pies, Señor. Ahora, mi Dios, haz la obra, Señor, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se va fuera toda incredulidad, todo engaño, toda autosuficiencia. En el nombre de Jesús. Este pueblo se mueve ahora, Señor, por tu voluntad. Y tu voluntad sobre la vida de mis hermanos es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.